Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo y estoy muy emocionado de estar aquí. Hola Mateo y hola a todos nuestros oyentes. Yo soy Sofía. Hoy me siento con mucha energía y muchas ganas de charlar. ¡Qué bien, Sofía! Me alegra mucho escuchar eso. Hoy tenemos un tema que a todos nos toca el corazón. ¿Ah, sí? ¿De qué vamos a hablar hoy exactamente? Vamos a hablar sobre cómo expresar nuestros sentimientos y emociones en español. Es algo fundamental para el nivel B1. Tienes toda la razón. A veces sabemos decir manzana o coche, pero nos cuesta decir cómo nos sentimos por dentro. Exactamente, porque la vida no es solo hacer cosas, es sentir cosas. Y para conectar con la gente necesitamos las palabras adecuadas. Bueno, entonces, vamos a abrir nuestro corazón hoy. Mateo, para empezar, ¿cómo te sientes tú en este momento sinceramente? Pues ahora mismo me siento muy tranquilo. Antes de empezar a grabar, estaba un poco nervioso, pero ahora estoy relajado. ¿Nervioso? Pero si tú tienes mucha experiencia, ¿por qué te sentías así? Porque quiero que este episodio sea perfecto para los oyentes. A veces soy un poco perfeccionista y eso me genera algo de estrés. Te entiendo perfectamente. Yo antes me sentía muy insegura cuando hablaba frente al micrófono. Pensaba que mi voz sonaba rara. Pero si tienes una voz estupenda, es normal sentirse así al principio. Poco a poco te vas acostumbrando. Sí, ahora me siento mucho más cómoda. La verdad es que hablar de lo que sentimos nos ayuda a liberar esa presión. Eso es verdad. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿cómo estás?, lo más común es decir, bien, gracias. Pero, ¿siempre estamos bien? No, claro que no. Hay días en los que me siento agotada. Ayer, por ejemplo, tuve un día muy largo y terminé muy cansada. Yo también tuve un día difícil ayer. Me sentí un poco frustrado porque no pude terminar todo mi trabajo a tiempo. ¿Frustrado? ¿Qué quieres decir exactamente con esa palabra? La frustración es ese sentimiento de impotencia. Es cuando quieres conseguir algo, pero no puedes. Te sientes un poco enfadado y triste a la vez. Ah, claro, entiendo. Es como cuando intentas aprender un verbo difícil y no te sale. Te sientes frustrado. Exacto, pero no pasa nada. Es un sentimiento temporal. Después de un descanso, hoy me siento mucho más optimista. ¡Qué bien! El optimismo es muy importante. Yo me siento ilusionada porque este fin de semana voy a ver a mi familia. ¡Qué alegría! Estar con la familia siempre nos hace sentir arropados y queridos. Sí, me siento muy afortunada de tenerlos cerca, aunque a veces también me siento un poco nostálgica cuando recuerdo mi infancia. La nostalgia es un sentimiento muy bonito, aunque sea un poco triste. Es recordar con cariño algo que ya pasó. Hablemos de la rutina diaria. Sofía, ¿cómo te sientes normalmente por las mañanas cuando suena el despertador? Uy, depende del día, pero normalmente me siento un poco perezosa. Me cuesta mucho salir de la cama. A mí me pasa igual. Me siento como si mi cuerpo fuera de plomo. Pero después de un café ya me siento más motivado. El café es mágico. Me hace sentir despierta y lista para enfrentar el día. Antes no tomaba café y siempre estaba de mal humor por la mañana. ¿De mal humor? No me lo creo. Siempre te veo sonriendo. Es que ahora he cambiado mis hábitos. Antes dormía poco y me sentía muy irritable. Cualquier cosa me molestaba. Estar irritable es muy común cuando estamos estresados o cansados. Yo me siento así cuando hay mucho ruido en la calle. Sí, el ruido puede ser muy molesto. A veces me siento agobiada cuando hay mucha gente en el metro y siento que me falta el aire. Agobiada. Es una palabra fuerte. Significa que sientes mucha presión o que tienes demasiadas cosas alrededor. Exacto. En esos momentos intento respirar profundo para sentirme más aliviada. La respiración ayuda mucho. Es un buen truco.
Yo, cuando me siento agobiado por el trabajo, prefiero parar 10 minutos y caminar. Me hace sentir libre. Me gusta eso. Sentirse libre es uno de los mejores sentimientos del mundo, especialmente cuando estamos de vacaciones. Ay, las vacaciones. Me encantaría estar ahora en la playa. Me sentiría tan relajado y en paz. Yo también. Imagínate el sol, el sonido del mar. Me sentiría totalmente plena. ¿Plena? ¿Te refieres a sentirte completa y feliz? Sí, exactamente. Es cuando no necesitas nada más para estar bien. Te sientes satisfecha con tu vida. Pero la vida no siempre es playa y sol. A veces también nos sentimos tristes, y es importante saber expresarlo. Es verdad, a veces me siento triste sin una razón específica. Simplemente tengo un día bajo de energía y me siento desanimada. Es normal. No podemos estar felices el 100% del tiempo. Lo importante es aceptar esa tristeza y no sentirse culpable. Tienes razón. Antes yo me sentía mal por estar triste. Pensaba que tenía que ser fuerte siempre. Pero ahora sé que llorar también alivia. Claro que sí. Llorar es una forma de soltar la tensión. Después de llorar, normalmente nos sentimos más tranquilos. Sí, es como si limpiaras el alma. Por cierto, Mateo, ¿alguna vez te has sentido avergonzado por algo? Muchas veces, especialmente cuando cometo errores hablando otros idiomas. Me pongo rojo y me siento muy incómodo. A mí también me pasa. La vergüenza es un sentimiento muy humano, pero en realidad a nadie le importa si te equivocas. Eso es lo que siempre les decimos a nuestros oyentes. No sientan vergüenza por hablar, siéntanse orgullosos de estar aprendiendo. Eso es, sentirse orgulloso del esfuerzo propio es vital. Cada palabra nueva que aprendes es un pequeño éxito. Yo me siento muy orgulloso de todos los que nos escuchan cada semana. Su constancia es admirable. Yo también. Me siento muy motivada cuando leo sus comentarios. Me dan energía para seguir creando contenido. ¿Y qué otros sentimientos podemos experimentar en el trabajo o en los estudios? Bueno, a veces nos sentimos inseguros. Cuando tenemos que hacer una presentación o un examen, sentimos ese miedo al fracaso. El miedo es una emoción muy poderosa. Nos hace sentir pequeños, pero si lo enfrentamos, nos sentimos mucho más valientes después. Cierto, la valentía no es no tener miedo, sino hacer las cosas a pesar del miedo. Yo me siento valiente cada vez que pruebo algo nuevo. Esa es la actitud. Por ejemplo, yo me sentí muy valiente cuando decidí mudarme a otra ciudad solo. Al principio estaba asustado, pero luego me sentí muy independiente. Hablemos de las relaciones. ¿Cómo te sientes cuando ves a un amigo que no has visto en mucho tiempo? Me siento eufórico. Es una alegría muy intensa. Siento mucha curiosidad por saber cómo le va la vida. Qué bien suena eufórico. Es como una explosión de felicidad, ¿verdad? Sí, es una emoción de alta intensidad. También me siento muy agradecido de tener buenos amigos. La gratitud es un sentimiento muy noble. Sentirse agradecido por las cosas pequeñas nos hace ser más felices. Totalmente. Yo cada mañana intento pensar en 3 cosas por las que me siento agradecido. Me hace empezar el día con buen pie. ¿Y qué pasa con los sentimientos negativos hacia otros? Como la envidia, por ejemplo. Bueno, la envidia es un sentimiento difícil. A veces nos sentimos mal cuando vemos que otros consiguen lo que nosotros queremos. Sí, pero creo que es mejor transformar la envidia en admiración. En lugar de sentirte mal, siéntete inspirado por esa persona. Qué buen consejo, Sofía. Sentirse inspirado es mucho más productivo que sentirse envidioso. Gracias, Mateo. Yo intento sentirme así, aunque a veces, la verdad, me siento un poco celosa si mi mejor amiga pasa mucho tiempo con otras personas. Los celos son muy comunes. Significa que quieres mucho a esa persona y tienes miedo de perder su atención. Sí, pero luego me siento un poco tonta por sentirme así. Sé que no tiene sentido, pero el corazón a veces es complicado. No te sientas tonta. Los sentimientos no son buenos ni malos. Simplemente están ahí. Lo importante es entenderlos. Tienes razón.
Me siento mucho más aliviada hablando de esto contigo. Es como si el peso de mis sentimientos fuera menor ahora. Hablar cura. Por eso es tan importante aprender a decir me siento en español. Ahora vamos a pensar en el futuro. ¿Cómo te sientes respecto a tus planes para el próximo año? Bueno, me siento un poco ansiosa, la verdad. Tengo muchos proyectos y no sé si voy a tener tiempo para todo. La ansiedad es ese sentimiento de inquietud por lo que va a pasar. A mí me pasa cuando tengo demasiadas expectativas. Sí, exactamente. Pero al mismo tiempo me siento esperanzada. Creo que va a ser un año lleno de oportunidades. Me encanta esa palabra, esperanzada. Tener esperanza es confiar en que las cosas van a salir bien. Sí. ¿Y tú, Mateo? ¿Cómo te sientes con el futuro de nuestro podcast? Me siento muy ilusionado y confiado. Siento que estamos creando una comunidad de aprendizaje maravillosa. Yo también me siento muy satisfecha con el trabajo que estamos haciendo. Es muy gratificante ver cómo la gente progresa. Gratificante, otra palabra excelente, significa que algo te produce una gran satisfacción personal. Exacto. Es como cuando cocinas algo delicioso y a todo el mundo le gusta. Te sientes satisfecha y valorada. Qué hambre me ha entrado al hablar de comida. Ahora me siento hambriento, si es que el hambre se puede considerar un sentimiento. Bueno, es una sensación física, pero suele afectar a nuestro humor. Cuando tengo hambre, me siento muy malhumorada. Es verdad, existe esa relación. Por eso es mejor hablar de sentimientos después de comer bien. Hemos aprendido muchas palabras hoy, Mateo. ¿Hacemos un pequeño resumen para nuestros oyentes? Claro que sí. Hemos hablado de sentimientos positivos como emocionado, relajado, motivado, ilusionada, afortunada y plena. Y también de sentimientos más difíciles como nervioso, estresado, frustrado, cansada, irritable, agobiada y nostálgica. No olvidemos triste, desanimada, avergonzado, incómodo, orgulloso, insegura y ansiosa. Y palabras preciosas como agradecida, inspirada, esperanzada y satisfecha. Son muchas palabras, pero no os preocupéis. Lo importante es empezar con las más sencillas. Sí, poco a poco. Podéis empezar diciendo simplemente, hoy me siento feliz o hoy me siento un poco cansado. Exacto. Lo importante es la práctica constante. Bueno, Mateo, estamos llegando al final de nuestro episodio. ¿Cómo te sientes ahora? Me siento muy contento de haber compartido este tiempo contigo y con los oyentes. Me siento ligero y feliz. Yo también. Me siento muy conectada con todos vosotros. Gracias por escucharnos y por estar ahí. Recordad, amigos, vuestros sentimientos son importantes. Expresadlos sin miedo. En español, podéis usar el verbo sentirse o estar. Por ejemplo, me siento feliz o estoy feliz. Ambas son correctas. Esperamos que este episodio os haya ayudado a encontrar las palabras para vuestro corazón. Repite con nosotros. Hoy me siento capaz de aprender español. Me siento orgulloso de mi progreso. Estoy muy agradecida por este día. Gracias de nuevo por acompañarnos. Cuídate mucho y siéntete muy bien. Hasta el próximo episodio de Easy Spanish Podcast. Adiós a todos. See you in the next episode. Hasta pronto.